La antorcha, amado pastor. Muy buenas tardes, pastora, muchas gracias, recibimos la antorcha. Gracias a todos los que están en cabina y a los que nos escuchan en esta hora en Piedra Angular Radio. Estamos felices porque el Señor nos regala un día más de vida y nos da la oportunidad de poder estar aquí nuevamente con ustedes después de 8 días compartiendo estas experiencias ministeriales como son las que manejamos en este programa que tenemos todos los martes a esta hora de la tarde, que se llama Plantemos el Reino. Entró el pastor William a la cabina, por favor. Pastor William, cielo pintado de azul o de gris. Que la gracia, la paz y la bendición del Eterno sea sobre tu vida, amigo pastor, y a todas las personas que nos logran sintonizar bajo 32 grados bajo sombra en esta hermosa ciudad, un día completamente pintado de color, pero con algunos municipios lamentablemente con fuertes huracanes. Ayer visitó el tiempo de huracanes en esos municipios del departamento. Y tenemos una sensación térmica de 38 grados. Estamos bastante frescos, pastor. Que la gracia y la bendición para todos. Gracias por escuchar. Bueno, estamos bastante frescos porque no hemos llegado a los 70 grados, pues. Eso es muy importante. Pero estamos ya cerquitica aquí en esta área de trabajo. Ha sido un tiempo especial. Las temperaturas, realmente los mismos campesinos, la gente dice, es impresionante cómo ha cambiado la atmósfera. Y de verdad que pues siempre estamos acostumbrados y siempre hablamos del tema, pero creo que en estas ocasiones, en estos tiempos, ha sido fuerte, demasiado fuerte. Estaba viendo el ejemplo de Japón ayer, que también lleva una cifra significativa de muertos. Y mira que en Hungría, si no estoy mal, se apagaron antes de ayer, los reactores nucleares. No hay agua y hay demasiada sequía. Como se ha pronosticado que en los próximos años realmente la lucha no será por petróleo, sino va a ser por agua. Es impresionante el deterioro de la tierra donde vivimos. Y bueno, las consecuencias, lo que llamamos el cambio climático, que no podemos negarlo, la deforestación, las calles sin poder respirar, y bueno, todas esas cosas provocan todo esto, y sobre todo en los lugares del campo, de las montañas, esa tala indiscriminada. Ahora que estamos, pues, antes de entrar en materia, recuerdo un pueblito donde hicimos un trabajo misionero. Creo que Pastor William por años nos acompañó ahí también, y se llama Caracolí. Y en Caracolí hay una peculiaridad, es un corregimiento de Malambo, y la peculiaridad es que ellos no dejan que le pavimenten el pueblo, que le echen ni asfalto ni concreto. Y la razón es que ellos desean seguir en su estado primario para que el pueblo respire, para que las calles respiren. Y de verdad que aunque hace sol, el mismo sol de todos nosotros, sin embargo ahí es diferente. Ahí se puede caminar y las tardes no son tan fatigantes como en otros lugares. Ese respeto a la naturaleza, esa conexión con lo que hoy nosotros podemos tener, de verdad que sí. Bueno, hoy comenzamos una serie nueva, pastor. Comenzamos una serie nueva y se llama Liderazgo de Alto Rendimiento. Y vamos a tratar algunos temas que de hecho para mí, le quiero decir, son muy sensibles. Hoy vamos a hablar acerca del colapso ministerial, esa anatomía del colapso ministerial que deja a mucha gente fundida, gente con talento, gente con
con llamado, gente con muchos dones, pero que terminan básicamente en una frustración, y tiene que ver por algunos elementos que hoy el Señor nos va a permitir tratar aquí en este espacio. Y vamos a desmitificar realmente el burot de esa pastoral que habla a través de las experiencias empíricas. Y eso suena un poco feo, crudo, duro. Sin embargo, las estadísticas en realidad no mienten. Las estadísticas son escalofriantes. Recordaba yo, precisamente hace un rato, yo no sé si tú recuerdas, que tuvimos un invitado, un pastor médico, que está especializado en el área de la neurociencia y todo esto. El pastor Julio Paz. Estaba en Estados Unidos en ese momento y ahora otra vez está en Venezuela a raíz de las deportaciones y todo eso. Él se autodeportó. Era bastante terrible la existencia ya de él en ese país. Sin embargo, recuerdo que él nos comentaba acerca de todo el estrés que maneja un pastor, pero hoy no vamos a hablar del estrés, sino un pariente del estrés, y es ese síndrome básicamente del burnout, que es el síndrome del líder quemado en realidad. Entonces, ¿a qué lleva? ¿Qué es lo que desata esa situación? Y puedo decir, para que podamos comenzar a compartir, los que están en la sintonía, los que comparten, es que aquí hay unos datos que son bien interesantes sobre esa situación que no es nada sencilla, que es compleja. Según algunos estudios longitudinales realizados por Barna Group en colaboración con otras organizaciones de salud mental especializadas en la parte pastoral, dice, más del 35% de los ministros activos consideran seriamente dejar el ministerio. Eso sucede cada año y tiene que ver con el agotamiento crónico que genera precisamente el síndrome que estamos hablando de burnout o del líder quemado. Y el 75% admite sufrir de problemas emocionales o físicos derivados de la presión del mismo cargo. La fatiga pastoral no es una falta de fe, es el resultado real, previsible, de un liderazgo que opera sin límites estructurales, inteligencia emocional. Si miramos esto con mucha cautela y responsabilidad, anotaba yo un caso que de pronto no sé si lo llevé a colación en algún momento, pero en días pasados mirábamos algunas situaciones de ministros a nivel mundial y sobre todo en el contexto que nos estamos manejando nosotros. ¿A dónde está la gran frustración? ¿A dónde está ese desgaste donde la gente se quema, donde la gente no da, donde la gente
que está ministrando, estamos hablando de cuerpo ministerial, de gente que está sirviendo en el altar, de gente que está desarrollando liderazgo ministerio. Y ese 30% que hablamos, ese 35% que hablamos, que aborta, esta estadística tiene algunos años, pero yo creo que después de pandemia, por otras que hemos visto, esa cifra ha aumentado, donde la gente definitivamente, pues ese cuerpo ministerial aborta el barco. No son pocos casos, son muchos casos, los de agotamiento, los de frustración, y los que no se van se quedan con otro tipo de problema. Parece que aguantan más, parece que tienen mayor resistencia. Sin embargo, son problemas físicos, problemas mentales, problemas emocionales, y todo esto derivado de esa carga, de esa fatiga pastoral, y que por eso hice la aclaración, no es falta de fe. No es falta de fe. Es precisamente el no poder entender el llamado en su plenitud y no poder estar conectado realmente con el propósito. Con esto no estamos diciendo que quien haya abandonado el barco pues es una persona ignorante, no. Estamos intentando decir que hay gente, ministros, líderes que han sido llamados, pero que la asfixia de la misma iglesia, del mismo ministerio, de lo que lideran, tiende a desviarlo. Yo voy a contarles algo que analicé durante muchos años. Conocí hombres muy nobles en el ministerio, hombres y mujeres muy nobles, muy dedicados, y de hecho con un crecimiento impresionante en las obras que tomaban. Recuerdan que hace muchos años las iglesias hacían procesos rotativos, iban rotando de acuerdo a la junta directiva, donde muchas veces eran amañadas y no guiadas por Dios, eran más bien como favores e intereses. Entonces sacaban a la gente de un lado y la llevaban para otro a medida porque querían poner a alguien de su confianza o de su amistad. Pero resulta que cuando esa gente lograba un estatus, que conseguía una congregación grande, que se fortalecía, que era autosostenible, que tenía un dominio financiero, esas personas transitaban a un cargo administrativo. Y mientras mantuvieron su perfil como líderes locales, aunque fuese de una congregación inmensa, estaban totalmente integrados a los procesos. Hacían su pastoral y asana. Ojo con lo que voy a decir. Pero al momento que se integraron a procesos de administración, de cargos directivos, la experiencia que tengo y lo que vi durante años, puede ser solamente mi óptica, es que esos líderes se desfasaron, se pervirtieron en muchos casos, pervirtieron el derecho, entre otras cosas, y corrompieron su ministerio, se deterioró el ministerio. No estoy diciendo que todos los casos, estoy hablando de muchos casos, pero no de todos. O sea, esos cargos de poder fueron desenfocando a ese líder. Y mire que estamos hablando aquí de dos cosas, ahorita le doy la palabra al pastor William, porque precisamente ese es el tema. O sea, ¿por qué el desgaste? ¿Qué sobrelleva? ¿Qué trae sobre ellos? ¿Qué ven? ¿Qué hace que pierdan el norte, que pierdan la esencia y la fuerza? ¿Qué implicaciones tiene eso? Estamos en este primer segmento y vamos a darle al pastor William ahora para que sé que tiene los misiles listos en esta talla. Adelante, pastor William. Muy interesante. Cuando nos trasladamos a las Escrituras, encontramos a uno de los
primeros líderes llamado Moisés. Sin duda, Moisés entró a una etapa de su ministerio donde se estaba quemando, donde tenía toda la carga del pueblo, y gracias a Dios por Jetro. Si Jetro no llega a tiempo, el pobre Moisés colapsa, porque como Jetro lo vio, ya estaba a punto de un colapso, lo que hoy podríamos llamar un infarto. Y Jetro llega al momento preciso y le dice: espérate, ¿qué estás haciendo? Creo, pastor. Y eso ha sido uno de los tantos temas de este espacio radial que tenemos nosotros en la construcción del reino. Porque si Jetro no llega a la vida de Moisés, y si Moisés no abre su oído al consejo, la historia del Éxodo hubiera sido otra. Alguien hubiera escrito y Moisés murió. Si Moisés no abre su oído, porque aquí entonces hay que tocar 3 puntos para luego pasarle a usted. Primero, abrir el oído al consejo. No puedo pretender saberlo todo. Vuelvo y toco el punto. Si Moisés no le presta atención al consejo de su suegro, se hubiese escrito otra historia de Moisés. Es entender que yo no solo tengo la razón, necesito escuchar consejos. 2, necesito crear, y de eso hemos hablado aquí, tener confianza en mi equipo de trabajo. Saber delegar y saber confiar. La razón por la cual Moisés no delegaba era porque no confiaba en la gente que tenía alrededor. Cuando escuchó el consejo, entendió que los que tenían alrededor valían mucho y entonces le podían ayudar. El mismo consejo ocurrió en el libro Los Hechos y era el tercer punto que quería tocar. ¿Te acuerdas cuando hubo el problema del servir las mesas? Que las viudas molestaban estas con las otras, que a mí nos atendían mejor, a ellas las atendían diferentes. Y entonces vino un consejo: espérense, ustedes no pueden atender a las mesas. Ustedes dedíquense a la oración, al estudio de la palabra y comisionen personas capaces que hagan ese trabajo. Si los apóstoles de la época no hubieran escuchado ese consejo, se hubiese escrito otra historia de la primera iglesia. Entonces, no solo es oír el consejo, confiar en la gente, sino saber entender hasta dónde puedo llegar. Nota el consejo de Hechos: ustedes se dedicarán al estudio y a la oración, y nombren gente que se encarguen de las mesas. Es saber que si yo quiero estar en todo, terminaré quemado y con un colapso. Hoy lo podríamos decir así, con estrés e infarto. Ahora, hace algunos tiempos leí que la profesión con más carga en los Estados Unidos es ser pastor. Y cuando comenzamos a ver la mayoría de la gente que muere, ¿cómo mueren la mayoría de los pastores? Del corazón. Interesante. Ojalá que no sea usted, ojalá que no sea yo. Y que este espacio, que este tiempo nos pueda ayudar a la reflexión y al desarrollo del sano ministerio. Adelante, amigo. Mira, es impresionante mirar ese agotamiento que hay, y el desgaste se ve precisamente en el mismo ejercicio. Cuando la gente está ministrando. Y aquí vamos a tocar algunas cosas en este día. El tiempo sé que nos va a permitir eso. Sobre esa tesis central de dónde es que está esto enfocado. Hay un mito que es el mito del mártir espiritual. Y yo creo que eso va a dar respuesta a lo que tú acabas de plantear, porque es buscar el origen de las cosas. Mira, durante décadas la cultura eclesiástica
ha canonizado el agotamiento bajo una falsa premisa de espiritualidad o entrega espiritual. La gente alaba, adora este tipo de ¿cómo se llama?, de estructuras. Yo recuerdo que cuando estábamos en aulas de clase, llegaba el momento que preguntaba acerca de la ocupación. Y lo hacía por aparte, nunca lo hacía en el grupo general, sino por aparte, mirando. Y era un diagnóstico para mí muy sencillo. Y cuando yo escuchaba decir, es que estoy extremadamente ocupado, entendí que esta persona de alguna manera se estaba dirigiendo hacia el síndrome del líder quemado. Y es lo que tú estás planteando en este momento. O sea, es una falacia. Realmente es una hipocresía. Esa falsa espiritualidad de que la gente tiene que estar ocupada 24 horas. Y confunden el sacrificio bíblico con la mala administración personal. Como no se organizan, como no tienen una agenda, como todo se lo dejan algunos al espíritu de ellos, obviamente, porque el Espíritu Santo no es desordenado, y al azar, a lo que llegue, a lo que toque, realmente eso provoca ese tipo de colapsos. Pero no es un propósito espiritual, no es que Dios quiera que la gente esté en esa condición. ¿Por qué decía que es una falacia? Precisamente porque se creen omnipresentes. El líder que cree que si él no lo hace, que si él no está, que si él no respalda, realmente Dios no va a estar ahí en eso. Y esa es la caída del activismo. Un activismo que no lo lleva a tener una vida en plenitud y en disfrutes, disfrazada de una falsa piedad, disfrazada de una falsa santidad. No, yo estoy ocupado, estoy en ayuno, estoy en oración, y te mencionan los 7 días de la semana con una sobrecarga de actividades. Te mencionan cada cosa, cada actividad, cada responsabilidad, como si eso de alguna manera fuera motivo de orgullo y que ellos deben de estar en esos lugares para que eso funcione, para que eso salga bien, para que eso no tenga tropiezo. Mira que de alguna manera la imagen, y que era lo que le pasaba al Señor que tú citaste, al hermano Moisés, es la misma problemática. Gracias a Dios que tuvo una reflexión diferente y su fin no fue el que tú estabas planteando, de un infarto. Sin embargo, ese era el problema de él. Era un tipo súper ocupado, o sea, él vivía en sus milagros, pero realmente estaba dañando el proceso de Dios. No había entendido. Y recordemos que Moisés no era ningún hombre que no hubiera sido letrado, ni hubiera sido formado. Era un tipo con unas capacidades intelectuales. Iba a ser el emperador, iba a ser el rey de Egipto, de la potencia mundial. O sea, no estamos hablando de alguien menor. Sin embargo, fíjate que entró en un síndrome de Mesías, así se le llama, síndrome del Mesías, donde todo gira alrededor de ello y donde lo mejor es estar 100% ocupado. Hay un escritor que se llama Peter Scarsol y él habla en su libro Liderazgo Emocional Sano. Él dice que es imposible ser espiritualmente maduro mientras se permanece emocionalmente inmaduro. Es imposible. Un líder desequilibrado proyecta su ansiedad sobre la congregación. O sea, eso lo va a expresar. Mire, y entendiendo,
tú recuerdas que teníamos una amiga en común y en un momento de su vida donde entró un tiempo muy crítico para ella y recuerdas que el púlpito era como su lugar de desahogo. Todo lo personal, y entonces no entendíamos una persona formada, estructurada, o sea, no era un tema de que no conociera en su parte de formativa, no, estaba pasando por un síndrome. En ese momento, como hace tantos años, yo no entendía de pronto el tema, pero todo lo esbozaba ahí en el púlpito. Y su nivel de aguante era mínimo. Se irritaba por cualquier cosa, todo le molestaba, era como si le persiguieran permanentemente. ¿Y qué pasaba? Creaba un ambiente tóxico en el lugar de un hábitat de fe, un espacio de tranquilidad, de relax. Mire, un liderazgo de alto rendimiento exige entender que el principal recurso que administramos no es el tiempo de la iglesia, sino nuestro propio tiempo. Cuando la gente logra entender eso, puede avanzar. Si no logra administrar eso, realmente va a terminar frustrada, quemada, agotada. Yo pensé que este síndrome ya no existía, que lo habíamos erradicado entre todos, pero en realidad hoy está más vigente que nunca. Solo es ver grupos de WhatsApp y gente escribiendo a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, no precisamente porque están orando, discutiendo, hablando cosas. Y tú entiendes que esas personas tienen un problema. Estoy hablando de ministros. A excepción de grupos de familia, yo no estoy en otros diferentes grupos a menos que sean pastorales, ministeriales. Y yo estoy percibiendo lo que se habla, creo que usted también lo ha hecho, pero sí, póngale atención al que está discutiendo, al que está alegando, al que está siempre publicando en ese tipo de grupo. Usted va a entender que esa persona tiene un problema. Está en ese caminar que le va a llevar al colapso, a esos pasos que le va a llevar al colapso. No sé, tú conoces gente también, William, que ha estado en esa situación y que creen. ¿Y dónde terminan ese tipo de personas que quieren controlarlo todo, que quieren manipularlo todo? ¿Qué dice? Mientras hablaba, pastor, a mi mente viene un acontecimiento que no lo puedo obviar. Es el acontecimiento de Adán y Eva en el huerto. Es interesante cómo Satanás se le mete a la mujer a través de la conversación. Porque lo que Génesis nos plantea es que hubieron diálogos, porque no fue uno solo, hubieron varios diálogos de varios días. Y el diálogo de la serpiente con la mujer fue de todo hasta que llegó el punto de la fruta prohibida. Ahora bien, la pregunta que yo hago es, ¿por qué Eva dialogó con la serpiente? Simplemente porque Adán estaba tan ocupado en el huerto que no le dedicaba el tiempo a su esposa. Y como no hubo ese espacio de conversación, y la ciencia dice que la mujer habla más que el hombre, conversa más que el hombre, entonces el tiempo, eso lo asumo yo, ¿no? Eso no lo dice la Biblia, eso lo asumo yo. Entonces el tiempo que Adán no le dedicó a su esposa, Satanás se lo dedicó a Eva. Y ahí entró el pecado. ¿Cuál fue el problema? Que Adán estaba tan ocupado haciéndolo todo, que descuidó algo importante. Porque el único omnipresente se llama
el Señor. Él es el único que tiene atributos que más nadie tiene, y uno de esos atributos es la omnipresencia, que está en el mismo lugar al mismo tiempo, y no solamente en el mismo lugar, sino que está en todos los tiempos al mismo tiempo. Entonces, es interesante entender que mientras yo estoy ocupado al 100% en algo, estoy descuidando otra cosa. Y eso es interesante. Que mientras yo me concentro en algo, descuido otra cosa. Y es allí cuando tengo que tener entonces en mi mano la administración del tiempo. Porque todo en exceso es malo. Si usted consume azúcar, terminará enfermo, pero si usted no la consume, también terminará enfermo. Si usted no consume grasas, terminará enfermo, y si consume mucha grasa, igual. Todo en exceso es malo. Y todo en exceso produce caos. Nací en el Evangelio. Nunca me he apartado del Evangelio. He recorrido el país. Y he notado, cuando he tenido la oportunidad de hablar con hijos de ministros que están apartados, ¿cuál es el punto? Mi papá nunca tuvo tiempo para nosotros, mi papá todo era la iglesia. Cuando uno llega por error, equivocación o lo que tiene que ser o haya que hacer, a ese punto, entonces estoy en peligro de quemarme. Y el enemigo para este tiempo, a lo mejor no va a usar a otra mujer para que te quemes, pero sí va a usar el tiempo. El tiempo. Mira lo que tú hablabas, Paz. En grupo de pastores escribiendo 2, 3 de la mañana. El tiempo. ¿Qué hace un siervo, un ministro, a esas horas, con el teléfono en la mano? Bueno, pueden haber, aquí se puede abrir un abanico de respuestas para eso. Pero la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y cuando yo le quito algo, le quito del tiempo a mis hijos, se lo quito y lo doy a otra cosa, soy un mal administrador y soy un ladrón del tiempo. Porque estoy robándole el tiempo que le corresponde a mi esposa, a mi familia, el tiempo que me corresponde aún a mí. Cuando tomo de ese tiempo y lo dedico a otra cosa, entonces estoy siendo un administrador insuficiente de lo más valioso que Dios nos dio, que fue el tiempo. Analicemos a Adán. Entonces, yo concluyo porque el tema está muy amplio, diciendo, necesitamos reconocer, detenernos, observar, porque si no eso me va a llevar a un caos. Adelante, amigo. Se queda uno pensando, ¿verdad? Porque son miles de casos los que uno puede observar. Voy a hacerles a todos los que están en la sintonía y en cabina una reflexión. Si algo en la parte personal, a mí en lo personal, aquí decimos nos da guayabo, bendito Dios, suspiro profundo, cuando miro los álbumes, observo el tiempo perdido, los 10 años, los primeros 15 años de ministerio, del pastorado. Trabajábamos con una organización, no estábamos como rueda suelta. Sin embargo, nuestras organizaciones están más hechas para cuidar el diezmo de diezmo y planear actividades, pero no para cuidar la gente. Eso es una verdad crítica de la mayoría de ministerios. Y cuando yo miro el álbum, yo digo, Dios, desperdicié tanto tiempo, porque estaba tan ocupado supuestamente contigo, que dejé lo valioso. Se me escaparon. Ver crecer los niños, ver crecer, ¡hey Dios! Es impresionante. No sé si a usted le ha pasado, pero yo reflexiono sobre todas las cosas.
en un análisis profundo de lo que debe ser verdaderamente una pastoralia, que no debe ser una carga sino una bendición, que no debe ser el robo del tiempo, sino debe ser el mejor uso del tiempo en todas sus dimensiones. El caso de estudio o de evidencia que nosotros podemos aquí plantear, porque siempre hay que plantear una solución real, aunque en cada segmento ustedes ven que el pastor William y yo hablamos, intentamos como dar una luz de lo que estamos hablando, no sencillamente exponer una tesis. Y el estudio nos lleva a decir, hay una universidad, me gusta hablar como los españoles, de Duke, no sé cómo se dirá en inglés, o de no sé, pero Duke, sobre salud clerical. Escuche bien lo que le voy a decir. Demostró que los pastores carecen de una red de rendimiento de cuentas y de un sistema estricto de conexión. Sabático semanal, descanso y límites de horarios. Y escucha bien esta tasa que te voy a decir que te va o les va a asombrar. El colapso de los ministros que trabajan bajo este tipo de modalidad es del 300%. Esto es totalmente desbordado. Colapso. Y los primeros 10 años son verdaderamente crueles. Crueles. Tú y yo, y hablo del pastor William y yo, que hemos visto el tema de la plantación de iglesias, los años, nosotros mismos en esa experiencia de plantación de iglesia, y no es fácil. Y uno lo da el todo por el todo. Eso no fue lo que la Biblia dice, eso no fue lo que Dios determinó. Pero hay un desfase, se desborda el líder. Y ahí entra el gran colapso, el colapso espiritual, el colapso emocional. Esos casos que hemos visto, cuando yo digo hemos visto, me refiero al pastor William y yo en este trabajo que tenemos de estar orientando gente en la pastoral y en la administración. Y nos damos cuenta, y no solamente los casos están señalados hacia los hombres, sino hacia las mujeres también hoy por hoy. La crisis de las esposas de ministros y de las líderes ministros es impresionante. Yo creería que al mismo nivel, o tal vez, quién sabe si peor, la desproporción. Hay un desbalance impresionante. Pero cuando la gente, escuche bien, pertenece a una organización, o está regulado, o tiene un tipo de administración cooperativa, o empresarial, llamémoslo así, más o menos ejecutiva, la salud de ese líder es más saludable. Y no me estoy desviando del tema, sino lo que estoy es diciendo, si este líder está en una organización donde hay cuidado, donde tiene responsabilidades, donde tiene que cumplir con un horario, donde le exigen ir de vacaciones, donde le exigen que tiene que tener una agenda familiar paralela a la agenda de la iglesia también, como compromiso también del Señor, que no puede descuidar su cuerpo, que no puede descuidar su vida, esa persona está en mejores condiciones. Esa persona tiene mejor rendimiento. Los resultados en cuanto a su trabajo en equipo son más efectivos, más eficaces. Mire, y ahí se pasa en una transición de lo empírico a lo sistemático. Y eso sistemático que da la organización
precisamente es la iglesia que pudo pasar, pasó de ese esfuerzo heroico al pastor principal, que todo lo hace, a pasar a un liderazgo de equipo, como lo decías tú en el primer segmento que tenía. Ese liderazgo de equipo basado en el trabajo de todos. Y ahí citamos a Éxodo capítulo 18, la opinión de Jetro ante Moisés. Que cuando uno comienza a mirar a Jetro, bueno, obviamente habrá muchos comentarios al respecto, pero el tema es que cuando Moisés entendió el poder de poder delegar, el poder de administrar, el poder de ser supervisado también y de rendir cuentas, su ministerio se potencializó. Y lo que dicen las estadísticas es que cuando alguien tiene la capacidad de rendir cuentas, de estar bajo un equipo de trabajo donde se habla, iba a decir se platica, se me iba a pegar lo mexicano, sobre cómo va la semana, qué estás haciendo, cuando hay metas claras, cuando hay un equipo de trabajo que se enfoca en algo determinado, mire, se sustancialmente el problema a un 65%. Se logra reducir el problema. Se entra en una etapa realmente de crecimiento, de desarrollo. Pero el quiebre está en permitir ser liderado. Pero hay un problema hoy. Te voy a poner dos casos para darte la palabra. Mira, estaba leyendo hace poco un artículo de la BBC, donde, no miento, no era la BBC, era un médico traumatólogo especializado en España. Y él hablaba de un pastor en los Estados Unidos que le comenzó a consultar a la IA y se volvió dependiente de la IA que le guiaba en todo el tratamiento que él necesitaba. Y la IA le decía que estaba bien. Esas animales, íbamos a decir nosotros, aquí en el castizo costeño. Mire, esas máquinas son unas máquinas realmente. En el caso de ChatGPT te va a decir lo que tú quieres escuchar. Casi siempre hay unas formas de sacarle la verdad, pero si la gente no la sabe, no va a poder hacerlo. Y este pastor terminó infartado, terminó muerto, precisamente, y hoy esa empresa está demandada porque se encontró que todo el proceso de enfermedad del pastor lo consultó y lo trató con lo que ChatGPT le guió. Ahora, ¿por qué llegó a ese extremo ese pastor? Mira bien, se me escapó la idea ahora, porque hay cosas que no podemos evitar, como que entren llamadas justo cuando estamos conectados. Sin embargo, la preocupación, estamos hablando, ya me acordé, en Colombia hay alrededor de unas 14.000 organizaciones cristianas. De las 14.000 que tienen personería jurídica, el 90% son organizaciones autónomas, libres. Y esas organizaciones autónomas, cuando tú te das cuenta, ellos se regulan, se lideran. Y no estoy diciendo que la gente tiene que correr a conectarse con un concilio tradicional, no. Lo que estoy diciendo es que ese pastor que tiene esa congregación, tiene su personería jurídica, él dice, ya soy legal, pero él no le rinde cuenta ni a la esposa, ni a los ancianos, ni a nadie. O sea, él es el señor llanero. Y ese tipo de gobierno termina en el colapso ministerial. Ahora sí, te doy la palabra. Y no solamente, pastor, en un colapso.
en cualquier tipo de emocional, etcétera, sino que también se termina cometiendo abusos, un abuso autoritario. Sería muy bueno analizar. Pero yo hago aquí mi aporte de este segmento, porque me parece que el tema del tratar es un tema de esos que traemos nosotros, que nos ponen a pensar mucho, temas profundos, pero que en realidad tienen que ver con nuestra salud mental. Aparte de ser ministros, nunca podemos olvidar que somos humanos y nosotros estamos compuestos por emociones. Y una persona cansada no rinde. Una persona que ha dormido, que no ha dormido toda la noche, no tiene la misma capacidad que una persona que haya descansado. Porque precisamente somos así. No podemos estar en todo momento, en todo lugar, al mismo tiempo. Porque en cualquier momento algo vamos a descuidar. Por eso Dios nos puso un equipo alrededor. Por eso Dios puso gente a nuestro alrededor. Para que esas cargas se puedan dividir y juntos le podemos poner el hombro y salir adelante. La unión hace la fuerza. Yo he visto una sola persona en un momento de adrenalina levantar un carro. Una sola persona. Que día vi una noticia de un accidente que hubo y el carro quedó, el hijo de esta señora quedó debajo del carro. Y esta señora, en un impulso de adrenalina, levantó el carro ella sola, logró salir el muchacho y él le pregunta, ¿qué pasó? Y ella dice, ni sé cómo lo levanté. Pero sabe que esos son impulsos de adrenalina que solo duran segundos, pero no es por siempre. Nosotros queremos estar levantando el carro a cada momento. No, eso solamente es un impulso de adrenalina que dura segundos, nada más. Es porque si entre 10 personas levantan el carro, lo lleva más lejos. Yo recuerdo, pastor, una vez que le hicimos una broma a un amigo que tenía un carrito de esos pequeños, y me organicé con algunos jóvenes y le dije, vamos a llevarle el carro y se lo ponemos del otro lado. Y cuando él colocó su carro ahí, entró a la iglesia, nosotros salimos como 10. Estábamos el carro, era un carro pequeño, un Fiat, un carro pequeño. Y levantamos el carro y se lo corrimos. Cuando él, ¿qué pasó? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Pero una sola persona no hubiese podido hacer esa broma. Necesitábamos de todo un equipo para poderla hacer. Concluyo en esto. Unidos, impactamos más, alcanzamos más y logramos más. Adelante, pastor. Fíjate que esa es la síntesis, ¿no? Todo esto. O como dirían, la moraleja. Organiza tu tiempo, organiza tu agenda, disfruta con tu familia, disfruta con tus hijos, disfruta la vida, y espero que no me vayan a malinterpretar. Disfruta el mar, disfruta la arena, disfruta de ser un ser humano, disfruta que Dios te creó, de todo lo que Dios te dio. Y trabaja para Dios con pasión, de tal manera que tu corazón no se frustre, sino que se sienta alegre, contento. Recuerda que siempre hacemos varias preguntas y hoy no va a ser la excepción. Preguntas para meditar. La primera pregunta, como reflexión. ¿Estás midiendo tu congregación por cuántas horas trabajas o por la claridad de los frutos que el Espíritu produce a través de un orden saludable? ¿Cómo estás midiendo la congregación? No es el que más trabaja. Recuerda la historia del que
del agricultor, que había uno que salía con el machete y daba y daba y daba y nada, y había uno que iba y venía, afilaba el machete, se sentaba y le daba otra vez, y venía y afilaba, y el que tenía intervalos de tiempo y de espacio de descanso para afilar era el que más había ganado trabajo, el que más había ganado cortar más hierba. Y el que siguió de largo, no, porque su machete estaba romo, estaba totalmente inadecuado para seguir avanzando. Descansar no es sinónimo de pereza, ni tampoco de atraso, es sinónimo de reflexión y de tomar nuevas fuerzas. La segunda pregunta es, esta es más todavía, como dice el pastor William, más belicosa, así como las preguntas que hacemos. Tu familia y tu cuerpo experimentan las consecuencias negativas de un liderazgo desorganizado que intenta justificar bajo la etiqueta de sacrificio por el reino. Ese sacrificio por el reino vale mucho, mano. Si usted nos está escuchando hoy, sepa que Dios te está hablando. Sepa que Dios tiene plan y propósito. Que Dios quiere tomar tus cargas, porque la obra de Dios se hace con regocijo, no con dolor. Y si tu familia, como le pasó a Adán, es la que está pagando el precio, la que está llevándose la peor parte supuestamente porque nos vamos a ganar los demás para Dios, estamos equivocados. No estamos enfocados en el propósito de lo que Dios tiene y lo que Dios quiere. No es esa la voluntad de Dios. No podemos arrastrar la familia con el tema de sacrificio por el reino. Los primeros años de ministerio fue una negación total, sacrificial, ignorantemente, y lo digo de parte mía. Y hasta mis hijos, si yo hubiese podido entender o saber muchos principios bíblicos, era que no teníamos muchas oportunidades tampoco de acceder a otros pensamientos, porque era meternos en una línea de fuego terrible. Sin embargo, pues a tiempo creo que pude rescatar algo. Sin embargo, los primeros años mis hijos sufrieron esa ignorancia. Mi casa sufrió. Y realmente no es el propósito de Dios. No es. Y lo tercero que quiero preguntarle a usted que nos escucha hoy, si tu congregación dependiera exclusivamente de tu salud emocional, como estás hoy, obviamente, actualmente, ella podría sobrevivir los primeros 5 años así como tú estás, o el ministerio se fortalecería o colapsaría por tu desgaste. ¿Cómo está tu salud? ¿Podría sobrevivir tu congregación con la salud mental que tú tienes hoy? Como el pastor que hizo de su médico de cabecera ChatGPT. ¿Podría sobrevivir con una familia en colapso? ¿Con hijos que no quieren saber nada de Dios? ¿Con divorcios? ¿Cómo reaccionarías? Cuando hablamos desde la experiencia es muy crudo. Cuando hablamos desde la experiencia, realmente podemos tener mayor autoridad, pero no menor dolor. Por lo que pudimos hacer y dejamos de hacer. Por lo que no debimos hacer nunca. ¿Estás seguro que esa congregación tuya va a salir adelante con tu salud emocional? O sea, tienes que hacer un test. ¿Cómo está tu salud emocional hoy? ¿Cómo está tu sistema de iglesia? ¿Está adecuado donde si hoy te llegaras a morir, habría un reemplazo para ti? ¿Alguien tomaría tu lugar? Como decimos aquí, ¿tomaría la antorcha? ¿O habría la desbandada y tocaría buscar a alguien que liderara porque no tuviste el tiempo, porque estabas muy ocupado o ocupada en ser omnipresente?
quiero dejarles una acción ministerial antes de que el pastor William ore. Una acción ministerial es un desafío y es una tarea para todos. Realiza ahí en tu casa donde estás una auditoría de tu propia vida, una auditoría de fricción energética, y lo vas a hacer durante 7 días. Anota exactamente qué actividades de tu semana ministerial drenaron tu energía sin producir un fruto real para el reino. ¿Qué es lo que tú estás haciendo que no está produciendo? Haz una guía. ¿Qué es lo que estás haciendo que no sirve? No es que no sirva, sino que no da resultados. Anótalos. ¿Y cuáles sí fueron delegables? ¿Cuáles fueron esas que puedes hacerlo? ¿Debes de eliminar o debes delegar al menos 2 de esas tareas críticas antes del próximo domingo para proteger tu capacidad de liderazgo? Debes de hacerlo. Elige. Mira eso que estás haciendo que no te produce, que no te da resultado, y lo que no te dé resultado, o delégaselo a otro, pero deja de hacer eso porque te está desgastando. Y entrarás, si no pones atención, a ser parte de los que tienen el síndrome de Barnot, quemado espiritual. Pastor William, ayúdenos a orar por esos ministros que nos escuchan hoy. Padre, gracias por este hermoso tiempo que tú nos regalas. Quiero orar por cada uno de los que hoy nos sintonizan, que tú le des la sabiduría para tomar las mejores decisiones, que tú le puedas guiar, que tu ayuda divina, tu asistencia divina puede estar allí, Señor. Tú quieres lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros, Señor, es nuestro bienestar. Ayúdanos, ministra, Señor, a cada ministro. Extiende tu mano, sana, trae sanidad, trae liberación, trae respuesta de lo alto, trae tu unción, trae tu revelación. Dios, a ti te bendigo, te exalto y te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias por sintonizar este espacio, Plantemos el Reino, que martes tras martes a este horario lo podemos transmitir. Desde Barranquilla, tu pastor William Daniel. Bendiciones. Bendiciones a ustedes que nos han escuchado. Ya el pastor William se despidió. Igualmente nosotros le damos gracias al Señor. Próximo martes los esperamos aquí también, en Plantemos el Reino, un programa diseñado para ministros del Evangelio. Todos los ministros, los que sirven en el altar. Dios les guarde, Dios les bendiga, y queremos entregar la antorcha en